Una casa tiene su propia esencia, no solo es un conjunto de paredes, es un lugar donde dormimos, comemos, rezamos, tenemos las penas, tenemos las alegrías. Y recordando lo que dicen las Sagradas Escrituras, en Lucas capítulo 19, versículo 9, Jesús entró en la casa de Zaqueo y dijo: hoy ha llegado la salvación de esta casa, y eso puede pasar en nuestra casa. Cuando nosotros invitamos a Jesucristo a que entre en nuestra casa, pues efectivamente Jesucristo va a venir a nosotros y de esa forma nos va a dar lo que nosotros esperamos, específicamente hablando de paz, específicamente hablando de tranquilidad. Y es asimismo, dice en el Antiguo Testamento, en la segunda de Samuel, la casa de Obed-Edom fue bendecida porque allí permaneció el arca de la alianza, lo que quiere decir que efectivamente hay casas que son bendecidas y muchos de nosotros no tomamos esto en cuenta. Cuando en una casa hay oración diaria, participación de los sacramentos, perdón entre los miembros de la familia, respeto, caridad, es un ambiente favorable porque la gracia de Dios está ahí. Pero cuando en una casa hay odio, violencia, blasfemias, inmoralidad, prácticas ocultistas, consumo de drogas o desprecio a Dios, esa casa caerá en desgracia. No necesariamente tiene que ser el problema de brujería, porque yo he hablado bastante en el tema de las casas, de las cuales lamentablemente hay personas que practican ocultismo y estas casas tienen un ambiente muy desfavorable, tienen un ambiente en el cual la persona va a oler cosas desagradables, va a estar oscura, va a estar sucia, y nosotros muchas veces no tomamos estas cosas en cuenta. Pero hay muchas de las cuestiones desagradables que se dan en estos hogares, empieza con la injusticia. Cuando la pareja, por ejemplo, empieza a a irrespetar a la otra persona, el ambiente se vuelve desfavorable. Cuando una de las parejas empieza a ser infiel, va a traer ruina a su hogar. Yo había escuchado esto anteriormente, pero yo decía, es que no relacionaría yo la contaminación espiritual de una casa con un adulterio, pero escuché a un exorcista en una ocasión que sí, exorcizando a una mujer que dijo que había entrado en el alma, en el cuerpo de esa persona, porque el alma no se puede ocupar por problemas de adulterio. En este caso, cuando la persona empieza a ingerir blasfemias, a insultar al Señor, resulta que sí, esta casa va a cambiar a un ambiente desfavorable. Las personas perezosas de por sí van a traer ruina, pero una casa limpia es una casa donde el Espíritu Santo va a entrar con facilidad, y una casa sucia es una casa donde lamentablemente los demonios van a tomar ventaja. La casa puede tener su propia esencia, sí, por el tema de la contaminación o la bendición del hogar. Su propio olor, no necesariamente detergente, así como las personas tienen un olor, la casa tiene un olor y una esencia, tiene una forma en la que, de una forma extraña, y lo digo por mí, porque yo viví cuando yo era pequeña, habían dos casas, había una con un jardín hermosísimo, para mí ese era el jardín más hermoso que yo había visto, y quedaba en un barrio marginado. Sin embargo, esa casa era como la diferencia en el entorno, porque esa mujer trabajaba ese jardín con tanto amor, trabajaba ese jardín con tanta dedicación, de verdad que sí, planta por planta, que hacía la diferencia. Pero lamentablemente la casa no era de su esposo, sino del papá de su esposo, y cuando el esposo murió tuvieron que vender la casa porque era de herencia. Y hubo otra casa que era de la mamá de esa mujer, por cierto, que ahora que yo estoy cayendo en cuenta, si son de la misma familia, era una casa que no estaba bien pintada, era una casa que no estaba en las mejores condiciones a nivel monetario, pero era una casa que se veía una luz extraordinaria. Era como desde el frente de esa casa, a mí me encantaba ir a esa casa, porque se veía muy iluminada, aunque no tenía tantas ventanas ni tantas puertas, pero era como que si la gracia de Dios estuviera en esa casa. Hay ocasiones en las cuales las casas tienen imágenes de ídolos,
paganos. Eso también cambia el ambiente para mal. Como yo decía, en este video yo no voy a hablar específicamente de brujería, ocultismo, satanismo, porque sabemos que la casa, el ambiente va a ser desagradable y se va a destruir. Voy a hablar de cosas sutiles de las cuales nosotros no la tomamos en cuenta. Cuando usted tiene una imagen de Buda, recuerden la historia del hombre que invocó a la Virgen María porque le estaba yendo mal y ella dijo que no podía entrar a su casa a menos que sacara el ídolo, y el ídolo era Buda. Hay personas también que quieren hacer limpias energéticas para las casas. No haga eso bajo ninguna circunstancia, porque usted no está invocando la gracia de Dios. Usted lo que está invocando los enemigos de Dios, porque estas limpias energéticas donde las personas van a utilizar cuarzo, péndulo, reiki, sahumerios usados con fines espirituales, no haga eso bajo ninguna circunstancia. Eso no es bueno, no solo porque no venga de Dios, porque muchas personas nos llaman fanáticos religiosos por decir solo Jesucristo es el camino, pero es que yo, mientras más profundizo en estos temas espirituales, noto que sí, que efectivamente solo Jesucristo es el camino. Todo lo demás te va a traer el problema. Entonces, en tu casa no leas el tarot, porque tú estás invocando demonios con esto. No busques otros rituales semejantes. El incienso, miren, yo no estoy en contra de los palos que utilizan, de los palitos pequeños que utilizan para el olor. Es la forma en la que usted pide y a quién usted se lo consagra, porque las intenciones en este caso valen bastante. También hay personas que utilizan la misma palabra de Dios como una forma de superstición. Piensa que abriendo la Biblia, simplemente abriendo la Biblia en su casa ya está bendecida, y esto no es así. La persona misma es que tiene que trabajar en buscar del Señor su compañía, en estar en gracia de Dios, en invocar todos los días a Jesucristo que esté en su casa, comportándose de la manera correcta. Porque lo que yo quiero decir, que orar no es suficiente, o poner un crucifijo no es suficiente, aunque sí hay que ponerlo porque usted se identifica como hijo de Dios y la cruz identifica a Jesucristo. En este caso sería más bien su casa limpia, su alma limpia y su casa ordenada de una forma que usted piense que es el Espíritu Santo que va a entrar en ese momento. Hay personas que piensan que con algunas estatuas en específica van a tener en su casa algún tipo de protección, y esto no es posible. Tampoco es cierto que el que usted ponga una imagen de la Virgen María o un rosario en la puerta ya se lo están cuidando. Si usted se encuentra en pecado mortal, eso no le va a servir de mucho, porque usted está entregado al maligno a través del pecado mortal. Yo soy de las que digo que no es bueno decidir que no te sirve de nada, no, de algo te sirve. O decir a la gente, si tú estás en pecado mortal, no vayas a misa porque no te va a servir nada. Mentira, te va a servir para que el Espíritu Santo vaya tocando tu corazón y asimismo tú vayas limpiando tu alma. Un crucifijo en tu casa, aunque estés en pecado mortal, lo vas a tener porque vas a recordar el gran amor que Jesucristo nos tiene, porque ahí entra de la percepción que yo tenga de las cosas. La imagen de la Virgen María la vas a tener consagrada a Dios, bendecida, porque algunas están contaminadas, para que sepas que tu Madre María te ama y que está ahí contigo. Pero lo más importante en esta casa, primero te limpias tú tu alma, primero limpias tú tu corazón, y posteriormente el mismo Espíritu Santo va a ir guiándote para limpiar, para organizar, para ponerlo todo en orden.